Tomé una melodía del siglo XV la armonicé libremente y se convirtió en una pequeña pieza para piano. El proceso empezó como un ejercicio. Le propuse a un grupo de estudiantes hacer una armonización tonal tradicional de esta misma melodía. Después, también con fines didácticos, se me ocurrió hacer la otra versión, mucho más ecléctica. De lo que quiero hablar no es de un recurso específico ni de fórmulas para sonar de tal o cual manera, sino de cómo construir un discurso armónico coherente, más allá del estilo en el que trabajemos. El desafío es encontrar nuestras propias reglas, conocer el terreno particular donde estamos construyendo, con sus posibilidades y limitaciones. Esa información es la que nos va a permitir descifrar mejor qué necesita nuestra música. Pensado así, inventar algo no tiene nada que ver con fórmulas ni con pasos estandarizados. Por eso lo que voy a compartir son las estrategias que fui encontrando para que mi armonización no sonara incoherente, arbitraria, ni tampoco como una serie de lugares comunes. El hombre armado es una melodía dórica en sol, pero la sección A de esta armonización la trabajé básicamente entre las tonalidades de sol mayor y mi menor. En principio, el si bemol de la melodía es contradictorio tanto con la tonalidad de sol mayor como con la de su relativo menor mi, pero por el lugar que ocupa en la melodía y por la armonización en sí misma, no fue un impedimento para llevar la armonía al terreno de esas tonalidades. Hay que aclarar que el lenguaje tonal usado acá es más flexible que el tradicional. Para empezar, no hay tríadas consonantes salvo el do mayor del segundo compás, que dura apenas una negra, y este si bemol mayor igual de breve sobre el final de la sección. Y los dos están en segunda inversión, que es la más inestable en la tonalidad. En B directamente no hay tríadas de ningún tipo. Lo más cercano a un discurso triádico en toda la armonización es ese do mayor y dos puntos también en la sección A, donde hay una armonía cadencial que resuelve, no en una tríada, sino en un acorde menor con séptima, que en ambos casos también se mantiene apenas durante una negra. Lo que sí emparenta la sección A con la tonalidad tradicional es la cuestión lineal o contrapuntística. Por eso vamos a ver algunos acordes atípicos, que a veces no tienen una función específicamente armónica. Surgieron del entramado de voces, que es en última instancia lo que les da sentido. Casi toda la parte A tiene la textura de un coral a 4 voces. En los compases 6 y 7 las voces se amplían a 6 y después el coral se transforma de a poco en una textura más pianística. En el comienzo ya se ve cómo las líneas definen la armonía. La voz superior de la mano izquierda, en vez de arrancar en la tercera del acorde de sol, canta do, la, si. Adorna la tercera arrancando en el grado superior y pasando por el inferior. Y esa idea melódica transforma el acorde. Cuando esa voz llega por fin a su objetivo, ya subió un semitono la que hacía la quinta. La tríada de tónica está implícita, pero no suena. El acorde del tercer tiempo, en cambio, sugiere una dominante del cuarto, porque es inestable. Re sostenido actúa como sensible de mi, la tercera del cuarto. Este entramado de voces no se detiene nunca, es mucho más activo que la melodía principal por separado. Enseguida se forma un acorde de paso muy particular, sin definición funcional. Y después la combinación sol, la, do.
un segundo grado con séptima dispuesto de forma bastante atípica, justamente gracias a la escritura contrapuntística. Cuando la melodía se mueve a si bemol y el bajo salta a do sostenido, se arma un quinto del quinto, y tanto la novena menor de esa dominante como la séptima resuelven de la forma tradicional. Lo curioso es que el bajo no avanza a re sino a re sostenido, y finalmente hay una cadencia en mi menor, el relativo de sol, que se podría decir que le disputa el rol de tónica en la sección A. Visto desde lo armónico, este pasaje sugiere una elisión, la idea de que la resolución de esta dominante secundaria en el quinto de sol es un paso intermedio hacia la función dominante de mi menor. Un paso que no está presente pero se sobreentiende. Pero también es verdad que este segmento del bajo es parte de la escala de mi menor y tiene un efecto muy direccional, aunque si ese es el contexto, la nota si bemol no tiene justificación. Lo cierto es que el pasaje funciona y por momentos las líneas prevalecen sobre la lógica de la armonía. La nueva tónica mi menor se elabora contrapuntísticamente y después viene un pasaje muy breve con un color cercano al jazz. En este quinto grado escribí enarmónicamente la sensible. Re sostenido aparece como mi bemol. Al sonar el séptimo grado natural de la escala encima de la sensible tenemos una sonoridad frecuente en la armonía del jazz y otros géneros y no del todo extraña en el período de la práctica común. ¿Conocés la pieza que contiene ese pasaje? Supongo que sí, porque es famosísima. Si sabés quién la compuso, ponelo en los comentarios. Te doy una pista: inspiró una canción que también es un clásico. Sigamos con la armonización del hombre armado. Después de la resolución quinto-sexto, el ascenso del bajo y las voces interiores forma un acorde semidisminuido que anticipa las notas de las voces intermedias que se mantienen fijas durante 4 acordes más. En este pasaje armonicé el movimiento melódico re-do desde la escala de la menor, cuarto de mi y a la vez segundo de sol. Lo que puede tener de particular la sonoridad viene otra vez de la disposición de las voces y su linealidad, el movimiento espejado entre el bajo y la segunda voz más aguda, la combinación de esas voces en movimiento con otras fijas que producen un acorde de paso con un color especial, saturado de cuartas. A partir de la resolución en ese la menor con séptima se construye la segunda cadencia, muy parecida a la primera. Ahora el acorde de la con estructura dominante tiene su quinta rebajada y a partir de ahí la textura se va disolviendo. La cadencia en mi menor apenas la sugieren 2 líneas y este silencio profundiza el efecto de disolución. El segmento siguiente funciona como transición hacia la sección B, por la textura y el ritmo, pero también porque va introduciendo una sonoridad basada en los intervalos de cuarta, y la armonía de B va a tener mucho que ver con eso. El acorde final de A es muy libre y particular, porque es disonante, pero a la vez produce una sensación de llegada a una tónica rara. Se llega a ese acorde gracias al diseño de la melodía secundaria, que se mueve en cuartas paralelas. En el camino fue formando otros acordes basados en cuartas. Me estoy refiriendo no solo a una superposición explícita de cuartas, sino también a este tipo de disposiciones, donde los intervalos de segunda y cuarta o cuarta y segunda, al reordenar las notas, se transforman en una superposición de cuartas. Aprovecho para contarte que estoy ofreciendo clases personalizadas en las que podemos trabajar analizando música en profundidad, ejercitando técnicas a través de la composición o el arreglo, para que puedas entender mejor la música y, por supuesto, aplicar esos recursos en lo que vos hagas. Por cualquier consulta al respecto te dejo mi correo en la descripción del video y en mi perfil.
El pasaje de la sección A a la B implica la transformación de la tónica Sol mayor a Sol menor, pero ninguno de esos dos acordes tiene la claridad ni la estabilidad de una tríada en estado fundamental. De hecho, este Sol menor en particular es también un Si bemol con la sexta y la novena agregadas. Lo que va a seguir teniendo una organización tonal en esta nueva sección es básicamente la melodía, que destaca las notas Sol y Re, pero la armonía es completamente libre. No hay prácticamente dos acordes seguidos que formen parte de una misma escala diatónica. Entonces, ¿cómo se organiza ahora el discurso armónico? La conducción de voces sigue jugando un papel. Miremos, por ejemplo, cómo los tres primeros compases tienen un estrato central inmóvil, que es un acorde por cuartas, y por encima y por debajo de eso, movimiento en la melodía y el bajo. O cómo el descenso de todas las voces excepto la melodía provoca que el Si semidisminuido del compás siguiente avance a un acorde inesperado y sin conexión funcional con el anterior. La textura de esta sección es bastante libre, con un registro muy amplio y muchas duplicaciones de octava. Un detalle que me gusta mucho es la aparición de un segundo acorde por cuartas en dos compases distintos. Una transposición de tercera menor del principal acorde por cuartas de ese compás. La explicación es muy simple. Me lo imaginé, lo toqué y me gustó. Pero en esta serie de lecciones libres empezamos a ver algunas lógicas que le dan coherencia a toda la sección. La sonoridad casi permanente de los acordes por cuartas y la recurrencia de los semidisminuidos. El pedal de Re, quinto grado de la tonalidad melódica del pasaje, que envuelve a las voces centrales y la melodía. La repetición de ciertos patrones en el acompañamiento. Las dos primeras frases tienen además un vínculo que, aunque es un poco más abstracto, ayuda a unificar la sección. Miremos cómo está construida la línea de bajo. La segunda frase es una inversión de la primera. El efecto de la línea lo definen los tonos y semitonos que suben y bajan, pero esa relación más específica entre las dos frases permite dos cosas importantes. Por un lado, lo que ya dije, cierta unidad en la estructura general, y por otro, algo que a priori parecería negativo y sin embargo es beneficioso, limitar la cantidad de acordes posibles. Este pequeño ejemplo ilustra un problema transversal a la hora de componer, la necesidad de algún contorno que organice y, en definitiva, ponga límites, porque cuando todo es posible suele producirse o bien cierta parálisis o bien un resultado incoherente. Volviendo a nuestro ejemplo, si en esta parte la elección de cada acorde se basa más en su color particular que en ser un buen eslabón para una progresión dirigida, ¿qué podemos inventar que, por un lado, nos enfoque ante el exceso de opciones y por otro haga que cada acorde suene de alguna forma necesario? Construir la segunda frase sobre la inversión del bajo de la primera es una apuesta en ese sentido. El bajo de la tercera frase tiene un movimiento a grandes rasgos parecido, y si obviamos esta bordadura y esta nota de paso, es el mismo bajo de los primeros dos compases, pero con las duraciones duplicadas. En el comienzo de B, la armonía se alejaba de Sol menor y perdía el sentido direccional. Sobre el final, los mismos bajos retoman la direccionalidad y nos llevan de vuelta al punto de partida de A. A ese segmento de unión le presté una atención muy especial. Apareció primero este encadenamiento, que conecta lo colorístico y cuartal que venimos escuchando con el discurso más progresivo de A. Desde la óptica funcional, este par de acordes es una elaboración lineal de un Re con séptima. Por un lado, Sol es apoyatura de Fa sostenido y por otro, la quinta de este quinto se rebaja e intensifica la tensión direccional hacia la tónica.
Esa primera versión derivó en esta otra menos obvia, ya con el la bemol en el primer acorde. Y finalmente me di cuenta de que el efecto de la sensible y su posterior resolución en sol subrayaba de una forma demasiado tradicional la llegada de sol mayor. La solución que encontré es muy simple y dejé que en el último compás de B se desplegara solamente el tricordio la bemol do re. Al comienzo de este análisis hablé de cómo en el primer compás se sugiere un acorde de sol mayor que no llega a formarse. Y la verdad es que la primera versión que escribí fue esta, que arranca precisamente en una tríada de sol mayor. Me gustaba el efecto de evitar el retorno a la tónica en el tercer tiempo, pero la idea de evitar esa tríada también al comienzo surgió en otra parte, componiendo la conexión entre el final de B y la recapitulación. Ahí tuve claro que la resolución do-si tenía que ser demorada, para desdibujar un poco más el efecto dominante tónica. Recién cuando supe eso me di cuenta de que el giro do-la-si era necesario también en el comienzo. Gracias a esas elaboraciones, la tríada de sol mayor no aparece ni siquiera una vez en toda la pieza. Un detalle que me gusta, no tanto por lo anecdótico, sino porque hace juego con una concepción de la tonalidad presente en el trabajo entero. Esconder la tónica, sugerirla sin hacerla explícita, terminó siendo uno de los ejes de la armonía. Y además ese comienzo ambiguo desde un contexto distinto se conecta directamente con los acordes por cuartas de la parte B, igual que el acorde de paso del compás 6. La sección final A' tiene pequeñas variantes, como el uso de los graves del piano y un acorde sorpresivo que en la primera sección preferí no usar. El momento de ampliación de la cantidad de voces llega un compás antes, y ahora son 5 voces y no 6. En la parte en que se tonicalizaba la menor, ahora exploré una sonoridad más densa y sin funcionalidad, también basada en la superposición de cuartas. Además de evitar la repetición textual, este pasaje ya sobre el final ayuda a homogeneizar el estilo general, a que la cualidad armónica de A y la de B no estén compartimentadas. En el mismo sentido, el remate de la pieza es una variante de la contramelodía en cuartas paralelas del final de A. Y al mismo tiempo es una aumentación de la figuración en corcheas que desembocaba en B. Pero el giro del final desciende por tonos enteros, lejos de las fórmulas conclusivas de la tonalidad. Y en el último compás, con algo de ironía, una nota sol en cada extremo. Espero que estos comentarios y esta forma de pensar el discurso armónico te hayan resonado de alguna manera, te inspiren alguna idea para armonizar o hacer un arreglo o componer. Y si te interesa tomar clases personalizadas para analizar y escribir música, podés mandarme tu inquietud a este correo. En el video que sigue te dejo la pieza de piano completa para que puedas escucharla sin interrupciones. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos la próxima.